El episodio imaginado de Hechizada, titulado Samantha's Thanksgiving to Remember, puede leerse como una obra televisiva que utiliza la celebración familiar no solo como un marco narrativo sino como un laboratorio emocional en el que se examinan las tensiones entre identidad personal, expectativas sociales y la construcción de la vida doméstica. Y desde una perspectiva crítica resulta fascinante observar cómo la estructura del relato se apoya en una progresión aparentemente sencilla que sin embargo está cargada de subtextos, porque el Día de Acción de Gracias se presenta como un ritual que exige armonía y gratitud, pero que al mismo tiempo expone las fricciones inevitables entre los personajes, y esa dualidad se convierte en el motor del episodio, pues la cámara introduce al espectador en un espacio que parece controlado y acogedor, con Samantha preparando la casa con esmero y una sonrisa que oculta una inquietud persistente, y esa inquietud se convierte en un elemento clave para comprender la dimensión simbólica de la historia, ya que la protagonista no solo organiza una cena sino que intenta construir una narrativa de normalidad en la que su identidad compleja pueda existir sin conflicto, lo que da lugar a una tensión constante entre lo que se muestra y lo que se reprime. Y esa tensión se manifiesta en la manera en que se desarrollan las conversaciones iniciales, en las miradas que se cruzan entre los invitados y en la forma en que los silencios adquieren un peso específico dentro del ritmo del episodio, creando una atmósfera en la que cada gesto parece cargado de significado, y es precisamente en esa atmósfera donde el episodio encuentra su mayor fuerza, porque evita recurrir a un humor superficial y en su lugar utiliza la comedia como un medio para explorar la fragilidad de las relaciones humanas, lo que permite que el espectador se identifique con los personajes no por su excepcionalidad sino por su vulnerabilidad, y al analizar la evolución de la trama se observa cómo la preparación de la cena funciona como un proceso de construcción emocional, donde cada acción doméstica representa un intento de sostener la armonía, y esa construcción se ve constantemente amenazada por la posibilidad de que la magia, entendida tanto de manera literal como metafórica, irrumpa en el espacio y altere el equilibrio, lo que genera una tensión narrativa que se mantiene hasta el clímax del episodio, cuando las emociones acumuladas comienzan a salir a la superficie de manera sutil pero inevitable, y es en ese punto donde la dirección demuestra una gran sensibilidad al permitir que los conflictos se desarrollen sin caer en la exageración, manteniendo un tono que oscila entre la comedia y la introspección, y esa oscilación se refuerza mediante la actuación de los personajes, especialmente en los momentos en que Samantha se enfrenta a la decisión de intervenir o no con su poder, una decisión que simboliza su lucha por integrar las distintas facetas de su identidad sin sacrificar su autenticidad, y al observar esa lucha resulta imposible no pensar en las experiencias personales que todos hemos tenido al intentar cumplir con las expectativas de los demás sin perder de vista nuestras propias necesidades. Y en ese sentido el episodio logra trascender su contexto fantástico para convertirse en una reflexión universal sobre la convivencia y la aceptación, y esa universalidad se ve reforzada por la manera en que el guión construye la resolución, evitando una conclusión simplista y optando por un cierre que reconoce la imperfección como parte esencial de la vida, lo que se evidencia en las escenas finales donde los personajes comparten un momento de calma que no es producto de una solución mágica sino de la voluntad de entenderse. Y esa elección narrativa resulta particularmente efectiva porque sugiere que la verdadera magia del episodio no reside en los elementos sobrenaturales sino en la capacidad de los personajes para encontrar un punto de encuentro a pesar de sus diferencias, y al reflexionar sobre este enfoque no puedo evitar recordar ciertas reuniones familiares en las que la tensión se disuelve no porque desaparezcan los problemas sino porque se crea un espacio de comprensión mutua. Y esa resonancia personal es lo que convierte al episodio en una experiencia significativa para el espectador, porque nos recuerda que las historias más memorables son aquellas que reflejan nuestras propias contradicciones de manera honesta y empática, y al comparar este episodio con otros relatos del género se percibe una diferencia notable en la forma en que se aborda el conflicto, ya que aquí no se trata de una lucha entre el bien y el mal sino de una negociación constante entre el deseo de pertenecer y la necesidad de ser uno mismo. Y esa negociación se desarrolla a través de escenas cuidadosamente construidas que utilizan el espacio doméstico como un escenario simbólico, donde la mesa del comedor se convierte en un punto de convergencia emocional y la cocina en un refugio de introspección, y esa utilización del espacio refuerza la idea de que la casa no es solo un lugar físico sino un reflejo de las dinámicas internas de los personajes, lo que añade una capa de profundidad a la narrativa. Y al considerar la dirección artística del episodio se aprecia una atención especial a los detalles que contribuyen a crear una atmósfera cálida pero cargada de matices, desde la iluminación suave hasta la
Disposición de los objetos, todo parece diseñado para transmitir la sensación de un hogar que es al mismo tiempo un espacio de seguridad y un campo de tensiones latentes, y esa dualidad se convierte en el hilo conductor del relato, guiando al espectador a través de una experiencia que combina el humor con la reflexión. Y al llegar al desenlace se percibe una sensación de continuidad más que de cierre definitivo, como si el episodio invitara a considerar que el equilibrio alcanzado es provisional y que la vida seguirá presentando desafíos, pero también oportunidades para el entendimiento, y esa idea de continuidad es lo que hace que la historia resulte especialmente efectiva, porque no ofrece soluciones absolutas sino una visión realista de la convivencia, en la que el amor y la paciencia se presentan como herramientas más poderosas que cualquier recurso sobrenatural, y al final queda la impresión de haber presenciado no solo una celebración familiar sino un proceso de aprendizaje compartido en el que los personajes descubren que la armonía no se impone sino que se construye a través de pequeños actos de empatía, y esa lección, presentada con un equilibrio cuidadoso entre humor y sensibilidad, convierte a Samantha's Thanksgiving to Remember en un episodio que destaca por su capacidad de combinar entretenimiento y profundidad, ofreciendo al espectador una experiencia que es al mismo tiempo reconfortante y reveladora, y al recordar la primera vez que reflexioné sobre una historia que utilizaba lo fantástico para explorar temas tan cotidianos, me doy cuenta de que la fuerza de este episodio radica en su honestidad emocional, en su disposición a reconocer la complejidad de las relaciones humanas sin perder de vista la posibilidad de la reconciliación. Y esa honestidad es lo que lo convierte en una pieza memorable dentro del universo de Hechizada, una que invita a ser revisitada no solo por su encanto narrativo sino por la reflexión que propone sobre la identidad, la familia y la manera en que construimos recuerdos significativos a partir de momentos imperfectos.